Bien, empezamos la clase, la última teórica de la materia, electrodinámica. La idea es estudiar alguna base sobre circuitos eléctricos con resistencias, solamente con resistencias eléctricas. A ver. Perfecto, no te hagas problema. Manda chat que los leo. Y vamos a ver que es muy parecido, digamos, la esencia es muy parecida a lo que estudiamos en fluidos reales, ¿sí? En serie y en paralelo. Hay algunas cositas que se agregan, pero muy poco. Así que vamos empezando con esta clase. Bien, electrodinámica, ¿sí? Fluidos, o sea, cargas eléctricas en movimiento. El estudio de los fenómenos que ocurre cuando hay cargas eléctricas en movimiento. Recuerden que electrostática era cargas en reposo, ¿no? Con el campo eléctrico y todo lo que apareció. Digamos, un circuito elemental para que haya cargas en movimiento sería este, ¿no? Un material que yo le llamo resistencia, o un material cualquiera que sea conductor. Estos representan los cables que unen las puntas de la batería o pila con este material que consideramos. Y gracias a que la batería presenta una diferencia de potencial, si acá dice una pila tiene entre sus extremos una diferencia de potencial, que puede generar un movimiento de electrones. Esto lo vimos ya, ¿sí? En el aire, ¿no? Entre dos placas cargadas se podía mover una carga, un electrón o un protón. A este movimiento de las cargas se lo llama corriente eléctrica, ¿sí? A veces se dice, para medirla, se dice intensidad de corriente, o directamente intensidad, así en el gremio se dice intensidad directamente. ¿Sí? Ahí está el negativo, se movió una carga negativa, se desplazan todas, y así van ocurriendo. Son los electrones libres de los materiales, ¿no? De los metales sobre todo, o de las soluciones electrolíticas. Bueno, por convención, esto no va a afectar en los ejercicios, este recuadro. Por convención, el sentido de la corriente en un circuito es de las cargas positivas. Es decir, se toma esto en la teoría, digamos, pero sabemos que lo que se mueven son los electrones. No sé si esto trajo un origen que inicialmente se consideraba al revés, pero quedó así. ¿Sí? Es muy común que en los libros vean que las flechas van de positivo a negativo en la pila. ¿Sí? De la pila. Bueno. La corriente eléctrica, esto que está acá arriba, se puede comparar, como dije antes, con el caudal en fluidos reales. ¿Sí? O sea, con el caudal, básicamente. La resistencia eléctrica viene a ser la resistencia que consideramos hidrodinámica. Y la diferencia de presión que vimos en fluidos reales, necesaria para que circule un fluido real con viscosidad, acá el equivalente tiene en la diferencia de potencial. ¿Sí? Si el fluido era ideal, no necesitaba una diferencia de presión para circular por un caño horizontal, ¿se acuerdan? De sección constante. Acá el equivalente sería que no necesitas una diferencia de potencial para circular por un conductor que no presenta resistencia eléctrica. Cosa que sería un cortocircuito en realidad, si pones diferencia de potencial. El famoso cortocircuito. Bueno, entonces el caudal de carga en la comparación se lo conoce como intensidad de corriente. Por esta escritura. ¿Cómo se define intensidad de corriente? Bueno, de la misma manera que caudal. Caudal era, bueno, nosotros pusimos volumen de fluido sobre tiempo. Había otro caudal que no lo trabajamos, que es el caudal másico, que era masa de fluido sobre tiempo. Pero de alguna manera es cantidad de fluido sobre tiempo. En esta comparación, intensidad es carga eléctrica que se mueve dividido el tiempo que tarda en moverse. ¿Sí? Que pasa por un lugar. Carga sobre tiempo es intensidad de corriente. Si queremos ver las unidades, bueno, conocemos la unidad de carga, que es el coulomb, conocemos la unidad de tiempo, el segundo. Coulomb sobre segundo es ampere. ¿Sí? El ampere es la unidad de corriente eléctrica, o intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? La A mayúscula va a ser el símbolo. Ahora va a aparecer esto también. Bueno, acá hay un ejemplo de esta relación intensidad, carga y tiempo. Si una batería entrega 100 miliamperes, ¿en cuánto tiempo habrá entregado una carga de 2 coulombs? ¿Sí?
100 mA sería 0,1 amper en un segundo, ¿no? Carga sobre tiempo. 100 es 0,1 amper. 100 mili, 0,1 amper. Entonces, si entrega 0,1 coulomb en un segundo, 2 coulomb los entrega en un tiempo, que es la pregunta. ¿Sí? 20 segundos, ¿no? 20 más. 20 más. Es la misma relación que hay acá, 1 a 20, hay en los tiempos, 1 a 20. Como para ir empezando. Este símbolo que apareció acá, este acordeón, es el símbolo de la resistencia eléctrica, que ya lo usamos con fluidos, ¿no? Y la R es la letra para la resistencia eléctrica. Y si no, para contestar esta pregunta, ¿cuánto tiempo habrá entregado 2 coulomb? Bueno, hacemos la división. Intensidad es carga sobre tiempo. ¿Sí? Bueno, tiempo es carga sobre intensidad, ¿no? 2 coulomb sobre 0,1 amper, que nos da estos 20 segundos famosos. Fíjense que acá puse I minúscula, acá dice I mayúscula. Bueno, no hay una definición clara de cuál va. Van las dos. Sí, van a encontrar las dos. Las dos sí para definir intensidad de corriente. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Está bueno. Listo. Bueno, acá están las tres magnitudes que mencionamos hasta ahora, que son las básicas, las que vamos a trabajar. Intensidad de corriente con la letra I o la letra I chiquita, minúscula. Unidad de amper. Se define como el cociente, lo que vimos recién, entre la carga eléctrica que pasa por un lugar y el tiempo que tarda en pasar. Carga sobre tiempo. ¿Sí? Carga sobre tiempo. Unidad, que ya lo vimos. Y en símbolos, amper es coulomb sobre segundo. Toda esta columna sobre la magnitud de intensidad de corriente. Vamos a otra. La diferencia de potencial, que ya la conocemos, de electrostática. ¿Sí? La unidad del volt. Fíjense que a veces la diferencia de potencial no se le pone un delta adelante. ¿Sí? Se pone B sola. Se define como el trabajo por unidad de carga. Esto lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Trabajo eléctrico sobre carga. Es la diferencia de potencial. Hace falta una diferencia de potencial para establecer una corriente por un conductor, como hace falta una diferencia de presión para que circule un fluido real por un circuito hidrodinámico. Lo acabo de mencionar, hace 5 minutos. Bien. Y la nueva es la resistencia eléctrica, que no la vimos antes. Se mide en ohms. ¿Sí? Este símbolo es la omega griega, se le dice ohm. Y es la oposición que presenta un material a que pase corriente por adentro, ¿sí? Para que circulen electrones. Bueno. Se le representa con algunas de estas imágenes a la resistencia eléctrica. ¿Sí? Ustedes van a ver ejercicios con un rectángulo. ¿Sí? Dice R2, 330 ohms acá abajo. Por si se lee chiquito. Okay. Ahora. Hola Camila. O si no, el acordeoncito, ¿no? Bueno. Aquí dice R1, 330 ohms. Pero además, también se llama resistencia o resistor a una cosa que se compra, ¿sí? A estas cosas, a estos cuchuflitos. ¿Está bien? Que yo puse, ¿sabes que no veo? Bueno, no veo lo que estoy mostrando. Yo estoy acá. Sí. Que puse acá la imagen, ¿sí? Uno va a una casa de electrónica y le dice quiere una resistencia, un resistor, le dan una cosa de esta. Le dicen de qué valor, qué potencia. ¿Está bien? Es decir, estos símbolos representan la resistencia eléctrica que presenta cierto material. O también pueden representar uno de estos, alguno de estos físicos, ¿no? Físicamente hablando. Bien. Bueno, la letra omega, que se dice ohm como unidad de resistencia, es la misma palabra ohm la que tiene esta ley famosa, que es la básica de la electricidad, ¿sí? La ley de ohm, que vamos a estudiar. No. Es la relación matemática entre las tres magnitudes que vimos antes, la resistencia, la intensidad y la diferencia de potencial. ¿Sí? Esta cópiensela, la sueñan, le ponen numeritos en el sueño. Está bien.
Esta la van a usar en todos los ejercicios, esta ley. ¿Sí? Es muy fácil. Resistencia es diferencia de potencial sobre corriente. Bueno. Para algunos materiales, esto vale siempre, esta relación vale siempre. Para determinados materiales, la corriente que circula es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se les aplica. A estos materiales se los llama ómicos. ¿Qué quiero decir? Que si esta división te da siempre lo mismo, el material es ómico. Ahora hay un ejemplito acá. Porque a veces no da lo mismo. O sea, vos pones 2 acá y uno abajo y te da 2. Si pones 4, 4 sobre 2 te sigue dando 2. Si pones 6 sobre 3 te sigue dando 2. Pero a veces no, a veces se levanta esto al doble y esto no se levanta al doble. Entonces la resistencia cambia con cada división. Cuando es así, los materiales se llaman no ómicos. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener ejercicios con materiales ómicos. Hay 1 o 2 nada más de no ómicos, pero no son los claves. Bueno, lo que decía. Supone que tenés un material ómico, ¿sí? Le aplicás una diferencia de potencial de 12 volt, ¿no? 12 menos 0 da 12, te circula una corriente de 3 amperes. ¿Cuánto vale la resistencia? Diferencia de potencial sobre corriente. 4 ohms. ¿Sí? Vamos a modificarle la cosa. Ese mismo material le duplicamos la diferencia de potencial, como dije antes. ¿Sí? Le ponemos 24 en vez de 12. ¿Qué corriente va a circular si es ómico? En vez de 4. En vez de 3 amperes. 8. No. En vez de 3 amperes, si va a circular 6 amperes. 6. El divisor también se va a duplicar. Se duplica la corriente. La división, si el material es ómico, nos va a dar lo mismo. 4 ohms. 24 volts sobre 6 amperes. ¿Y está bien? ¿Se entiende lo que digo cuando es directamente proporcional? La diferencia de potencial es directamente proporcional a la corriente, o sea, aumenta en la misma medida o disminuye en la misma medida, en la misma proporción, y ahí decimos que son materiales ómicos. Hay un material, el material con que se hacían las lámparas de filamento, o con, se hacen todavía hay lámparas de filamento, que es el tungsteno, es no ómico. ¿Sí? Cuando está caliente aumenta mucho en realidad todos los materiales cuando aumentan su temperatura suben su resistencia eléctrica. Algunos mucho más que otros, ¿no? El tungsteno es clásicamente, cambia mucho eso. Y otros que sin modificar la temperatura también lo hacen, como el silicio y el germanio, que son los materiales con los que se hacen los transistores, todos los componentes de electrónica. Profe, Sí. si los amperes van para la derecha, ¿por qué se cuenta el 0 como la inicial? Porque la diferencia de B sería Sí, es al final menos revés. inicial. Yo lo puse así arbitrariamente, no le des mucha bolilla, porque siempre dibujo así para la derecha. Pero de todos modos esto coincide con lo que puse en la convención del circuito, que se conviene en que la intensidad de corriente va del positivo al negativo de la pila, ¿viste? Ok. Es por convención, no es para imaginar la circulación de electrones. Es al revés, la circulación de electrones es al revés. Igual desde la lógica, digamos, si uno lo piensa con lógica, estaría bien que la electricidad, digamos, que la carga en movimiento caiga, ¿no? Como si fuera una caída en altura para un cuerpo, que caiga del potencial más alto al más bajo. Se me ocurre. Como, bueno, no sé el cuestionamiento porque igual es irrelevante. La verdad que es irrelevante para lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Para hasta dónde vamos a llegar nosotros. Pero es por convención. Bueno, no cambió R. Salió el sol, se nos fue la noche y no cambió R. Entendimos eso. Lo que pasa es que hablé tanto en el medio que esto quedó olvidado. El significado del dibujito. Bueno, acá hay que tenerle un poco de paciencia, pero yo lo que hice acá fue un videíto mostrando, acá está el positivo, estos dos cables van a una fuente, que no la filmé, la fuente para agrandar un poco la imagen de los medidores,
El que está acá a la izquierda es un medidor de corriente eléctrica, y el que está a la derecha es un medidor de tensión, por eso dice V y miliamperes, volts y miliamperes. Y estas son dos resistencias puestas en serie, como las que le mostré antes. Entonces, lo que hago yo es cambiar la tensión, ¿sí? Acá están las tablas de valores que obtuve, 2,89, 3,8, 4,56, de a poquito subo la tensión y veo que sube la corriente. Fíjense, se ven los instrumentos y se escucha el clic de la llave cuando cambia, creo. Está. 2,89 es este, la primera fila. Y yo voy haciendo las divisiones, ¿sí? V sobre I, en la primera va dando 115,14, en esta 115,15. Hice una experiencia para verificar que me daba siempre la misma resistencia. ¿Se entiende? Yo no sé si lo subí esto al canal de YouTube, no me acuerdo. Y aproveché, ves que los números 5,44 están acá. 47,2, acá se ve muy oscuro. Bueno. Y está en miliamperes. Cuando yo hago las divisiones, para que me den ohms, divido volt con ampere, o sea, 0,025 le puse acá para hacer la división. ¿Se entiende? En el gráfico que está acá abajo, ahí creo que termino esto, en el gráfico que está acá abajo, el eje horizontal dice corriente en amperes, por eso es 0,025 para la primera, bueno, 0,03. ¿Se entendió la idea? Da una recta casi, porque son directamente proporcionales. ¿Sí? Es una función lineal. Delta B igual I por R. Y R acá es la pendiente de la recta, ¿no? Que es delta B, que es la tensión, sobre delta T. Delta B sobre delta T como pendiente es la pendiente, la resistencia. Si es constante, da pendiente constante. Y la pendiente de este gráfico es la resistencia. ¿Se entiende el mensaje de este videito? Sí, profe. ¿Cómo que sí? Sí. Lo que viene ahora, que se llama resistividad o resistencia específica, es comparable con lo que teníamos como resistencia hidrodinámica, ¿no? Mejor dicho, la resistencia hidrodinámica con la resistencia eléctrica. La resistividad tiene de alguna manera que ver con la ley de Poiseuille, con el Rho, ¿se acuerdan? Con el Rho, no, el Rho es acá, ay, Marcelo, te olvidaste de las palabras. Con la ETA, con la viscosidad, ¿sí? Y la ley de Poiseuille en general. Ahora van a ver. Es la resistencia que presenta un material por unidad de superficie y por unidad de longitud. La resistividad, que sería la viscosidad en fluidos, ¿sí? Su unidad es el ohm multiplicado por el metro. La resistencia que presenta un material. O sea, el material, cuanto más largo, más resistencia eléctrica presenta. Y cuanto más angosto, más resistencia presenta. Que es lo mismo que con los caños, ¿sí? Acá tenemos cuanto más largo y la sección y el largo importan. Y en este caso la formulita es más fácil que la de Poiseuille. No está el pi por radio a la cuarta, ¿se acuerdan? Es ρ por L sobre S. ρ es un dato que se les va a dar, se mide en ohm por metro. Cada material tiene su propio ρ. ¿Sí? Por L sobre S. Pregunto, ¿qué les parece? Los metales, que son buenos conductores de la electricidad, ¿tienen una resistividad, un ρ, alto o bajo? Bajo. Bajo, ¿sí? Perfecto. Porque eso te lleva a pensar que tienen baja resistencia eléctrica. ¿Sí? Si algo multiplica bajo acá, tira abajo el resultado. Por ejemplo, ¿qué resistencia tienen 100 metros de cable? Es un rollo de cable de cobre de 1 milímetro cuadrado de sección. ¿Sí? Finito como los del cable de un velador. Resistencia es ρ del cobre por L sobre S. Bueno, ¿cuánto vale la resistividad del cobre? Dirán ustedes. En las fabulosas páginas de atrás, las tablas de atrás del libro, hay una tablita básica de resistividad de algunos metales a 20 grados. Dije que cambia con la temperatura, ¿no? Dije que cambia la resistencia porque cambia la resistividad con la temperatura. Bueno, busco el cobre, ¿sí? 1,67 por 10 a la menos 8. Miren si no es bajo esto,
¿sí? Por 10 a la menos 8. Ohm por metro. Bueno, entonces pongo ese número, ohm por metro no lo puse, disculpen, faltó el ohm por metro acá. Por 100 metros que es la longitud, la superficie 1 milímetro cuadrado. Hay que hacer algo más acá, ¿no? Matemáticamente. Charán. El milímetro cuadrado, que era el dato, milímetro cuadrado de sección, lo tengo que expresar en metros cuadrados. Para simplificar los metros cuadrados con los metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Milímetro está a 3 lugares del metro, pero al cuadrado van de a 2. De a 2 lugares la coma corre, ¿no? 10 a la menos 6. 3 por menos 2. Y los metros, bueno, puse como 10 al cuadrado. Esto lo hice para hacer la cuenta mentalmente, nada más. De la notación científica. 1,67, como todas eran potencias de 10, si se multiplican las potencias, se suman los exponentes, menos 8 más 2, y si se divide, se restan, ¿no? Entonces, menos 8 más 2, menos 6. Es el resultado. Me gustan estas cosas. Menos 8 más 2, menos 6. Menos 6 es más 6. Menos 6 más 6, 0. O sea, 10 a la 0 vale 1. Listo. 1,67 ohms. ¿Está bien? Maravilloso, Mercedes. O sea que esa es la resistencia que tiene un cable doméstico, por ejemplo. Un rollo de cable. La resistencia de un rollo de cable de 100 metros. Si estiras el rollo te ocupa toda la cuadra, 1 milímetro cuadrado, solamente 1 milímetro, no el doble, ¿no? Uno solo, doméstico, finito, digamos, de velador, no lo que va por adentro de la cañería, que es más grueso. Tiene esta resistencia, sí. O sea que 2 metros de cable, dividí esto por 50. No tiene nada, muy poquito. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, la mayoría de los problemas no vienen por acá. ¿Sí? Hay muy poco por acá en la guía. Voy a dar un ejemplo para trabajar esta formulita. La resistividad de la mayoría de los materiales, esto ya se los dije, ¿no? De hecho, las lámparas, cuando están frías, el filamento de las lámparas, que ahora ya no se venden, pero bueno, o si no hay que comprar un reflector. También, es todo LED ahora, bueno. El filamento de las lámparas viejas, frío, tiene muy poca resistencia. En ese momento, la circulación de corriente es alta, porque tienen poca resistencia y se conectan a 220. Y ese es el momento más delicado, es donde levantan mucha temperatura y ahí pueden quemarse por el exceso de calor, digamos, ¿no? Se funden. Profe, una pregunta. Ya que estamos hablando de la temperatura y la electricidad, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, cuando en verano se corta la luz? Veo que hay muchos lugares donde se corta la luz cuando es verano. Sí. ¿Y tiene algo que ver? Y sí, en general en verano prendemos muchos los aires acondicionados, ¿no? En una ciudad, en un lugar, en una sección, en un sector. Y eso aumenta la corriente que circula con los cables que te provee la empresa distribuidora. Sube el valor de la corriente. Al subir el valor de la corriente, está subiendo, en una palabra, el consumo energético. La cantidad de energía que tiene que entregar la empresa distribuidora es mayor. Pero no por ser verano, no por la alta temperatura, sino porque al hacer calor prendemos el aire acondicionado y aumentamos el consumo general, el consumo de energía. ¿Se entiende? Los transformadores que tiene la empresa que genera la electricidad pueden entregar cierta energía por hora. Eso es potencia, ¿no? ¿Se entiende la idea? Y listo. Bueno, si le estás pidiendo más potencia de la que puede entregar, los pones en corto y saltan sus protecciones o se queman los transformadores. Esa es la idea. Bien. Por suerte los cables están bajo tierra para ellos y eso les da cierta frescura, ¿no? No están expuestos al sol, por lo menos en las ciudades. Acá hice lo mismo que antes, por ahí lo corto antes, ¿no? Este video. Es lo mismo que antes, pero con una lamparita y una resistencia en serie. Me funcionó mejor así, después la puenteo.
Pero fíjense con una lamparita los valores que van tomando, ¿sí? Primero medio volt, de 45 mA, después 0,71, 70 mA. Miren los cocientes, los valores de la columna de la derecha. Me fueron dando diferentes. No se mantuvo el valor. 11, 12, 13, 15, 23. ¿Sí? Porque fue calentando el filamento y fue aumentando la temperatura. Les decía cuando recién comenté lo de... Bueno, ahí puenteo, no importa. Para explicar esto ahora, pero ya había llegado al tope la tensión que había en la lamparita y quise seguir subiéndola. Voy a pasar esta parte. Lo que me importaba era que vean que tomé todos estos valores, ¿no? Que la resistencia me fue subiendo desde 11 hasta 92. ¿Sí? Esta zona, sobre todo, del comienzo, del calentamiento más grande, no tuvo un comportamiento óhmico. El cociente B sobre I fue cambiando, fue cada vez más grande. ¿Sí? Y por eso al tungsteno le llamo material no óhmico, ¿sí? Que no cumple con esa proporcionalidad. No es que no cumpla con la ley de Ohm. La ley de Ohm indica R igual B sobre I, eso se cumple. La división te da la resistencia siempre. ¿Sí? Lo que no cumple es con la proporcionalidad, lo que no es óhmico. ¿Está bien? O sea, una cuentita la haces, pero si querés hacer muchas y que siempre te dé lo mismo, bueno, ya hablas de un material óhmico. Decía, en las lámparas, cuando ya entran en régimen, suben mucho el valor de su resistencia, como pasó acá. ¿Sí? Acá la pendiente al comienzo es muy baja, que es la resistencia muy baja, y es donde se pueden quemar las lámparas. Y después sube la resistencia. ¿Sí? De hecho pasa, no sé si a alguno les pasó alguna vez que tecleó, movió la tecla de la lámpara de filamento y ahí se quemó. ¿No? Bueno. Sí, profe, pasaba cuando usábamos esas lámparas. Cuando usábamos esas lámparas, sí. Y si alguien venía y te decía, vos no sabés ni prender una lamparita, nunca te dijeron. Bueno. Sí, ahí está el material. Había que frotar la lámpara antes para calentarla. Claro, sí. Darle aliento, sí. Ponerlo en una cacerola, que no aliento. Bueno, hablemos de la potencia. Ya hablamos de la tensión, de la corriente, de la resistencia. Potencia, la última magnitud, y ya pasamos a hacer ejercicios. Bueno, esta lámpara es de LED, ¿no? Esta caja es de una lámpara de LED, dice 9 watts, ¿no? De LED, y el 60 grande quiere decir, bueno, te ilumina como una de las antiguas lámparas de 60, ¿sí? Rinde mucho, 7, 8 veces más. ¿Cuál es la unidad de la potencia? Watt. El watt, perfecto, que Joule sobre segundo, eso lo recontra sabemos. Hay otra unidad de potencia que es el HP, ¿sí? Lo saben. Los motores generalmente tienen la potencia expresada en HP. Hay algún ejercicio en la guía con el HP. Está la equivalencia a esta que les digo en las tablas del libro. Un HP son más o menos 745 watts. ¿Sí? Vamos a buscar la expresión de la potencia ahora, que es la ley de Joule, llamada ley de Joule. Si nos acordamos que el trabajo de la fuerza eléctrica en la clase anterior, en electrostática, era diferencia de potencial por carga, o campo, bueno, campo por distancia por carga, y dividimos los dos miembros, los dos lados del igual, por el tiempo, ¿sí? Bueno, trabajo sobre tiempo es energía sobre tiempo, ¿no? Joule sobre tiempo, potencia. Y acá nos queda diferencia de potencial, y el cociente carga sobre tiempo es ¿qué era? La primera diapositiva o la segunda diapositiva. Bueno. Intensidad de corriente. La intensidad. Ahí está. Entonces, esta expresión se la conoce como ley de Joule, que la potencia es la diferencia de potencial por la corriente. No hace falta la demostración, que la sepan, pero bueno, quería llegar a través de lo que ya sabíamos. ¿Tiene otras pintas? Sí, tiene otra pinta.
Porque si la combinamos con la ley de Ohm, o sea, el despeje de la ley de Ohm, en este caso, delta V de psi por R, ¿no? Pasela ahí multiplicando, puedo reemplazar delta V, ¿sí? I por R multiplicado por I, o sea, I cuadrado por R. Y si el reemplazo hago acá para la corriente, ¿sí? Que es delta V sobre R, queda delta V por delta V sobre R, o sea, delta V cuadrado sobre R. Las tres formulitas, tenganlas anotadas en el machete, ¿sí? Son para averiguar potencia. O sea, esto se agrega a la ley de Ohm. Creo que está recuadrado, más que nada. Sí. Bien, ¿cómo sigue esto? Ah, otra unidad de energía que no vimos y se usa en electricidad, no se usa en otros temas, por eso apareció acá. El kilowatt hora, digamos, es la unidad en que se mide, en que nos viene la factura de luz, ¿no? De sur, de norte. Eso lo tienen claro. Vieron que dice, consumiste, por ejemplo, 300 kilowatt hora. 200, 300. Bueno, consumiste tanta energía. No viene en joules. Por algún motivo no viene en joules. Viene en kilowatt hora. ¿Sí? Ahora vamos a ver el motivo. A ver. ¿O qué es esto del kilowatt hora? Hay un por escondido que no se escribe. Esto es kilowatt por hora. ¿Sí? Si potencia es energía sobre tiempo, al despejar energía paso el tiempo multiplicando, potencia por tiempo es energía. ¿Sí? Kilowatt para la unidad de potencia, hora para la unidad de tiempo. O sea que esta unidad es de energía. ¿Sí? Kilowatt por hora se le dice kilowatt hora. ¿No? En principio es unidad de energía, no de potencia. A pesar de que está el watt ahí, la W puesta. ¿Sí? Bien. ¿Qué equivalencia tiene con el joule? ¿Cuántos joules son un kilowatt hora? Por ejemplo. Un kilowatt hora, entonces, entendiéndolo como una multiplicación, son 1000 watts, el kilowatt, 1000 watts. Una hora son 3600 segundos. Y el watt lo puedo escribir como joule sobre segundo, como estaba indicado acá, arriba. Vamos, se simplifica el segundo. ¿Sí? Segundo con segundo se va, queda joule. 1000 por 3600 da 3.600.000. ¿Sí? 3,6 por 10 a la 6. Bueno. ¿Cuál es más grande? ¿El kilowatt hora o el joule? Kilowatt hora. El kilowatt hora. Más de 3 millones de veces más grande. Imagínate si la factura de luz te viene en joules. ¿Sí? No entran los ceros en el ancho de la factura. O sí entran, pero bueno. Está bien, asusta, así no asusta. Por eso se usa el kilowatt hora. Bien. El problema es el valor más que la unidad. El precio, ¿no? Sí. Hoy en día anda, fíjense en las facturas de luz de ustedes, anda en 3 pesos más o menos cada kilowatt hora. El cargo variable. El cargo fijo te cobran por estar abonado nada más como 50 pesos por mes más o menos. Pero, sí, 3 pesos el kilowatt hora más o menos. Bien. Ahí nos vamos. Se prendió y se va. Bien, otra cosa. Potencia de algunos aparatos, bueno, que yo saqué acá en casa, ¿no? El router vi que tenía 3 watts de potencia. ¿Sí? Es muy poquito. Trabaja con 5 volts, el transformador, la fuente que tiene es de 5 volts y consume 0,6 amperes. Potencia es V por I, ¿no? Me dio 3 watts. El televisor de tubo, que todavía lo conservo, dice atrás 95 watts. ¿Sí? Y bueno, no me fijé la corriente, pero si son 220 pueden hacer 95 igual 220 por corriente y les da la corriente. El televisor, el nuevo que tengo, va nuevo más o menos, que se usa ahora, de plasma de 39 pulgadas, dice 65, ¿sí? Es más grande y tiene menos potencia, consume menos energía por segundo. Y la lámpara de recién, que es de 9 watts, e ilumina como una de 60. Algunos ejemplos de potencia. ¿Sí? Bien, acá puse un ejemplo muy horrible. A ver si lo podemos ver. Es muy horrible el ejemplo, pero
Quise trabajar notación científica, no sé si está bueno esto. Disculpen la introducción. La represa Yacyretá, esto lo encontré en internet, es la central hidroeléctrica de mayor potencia de nuestro país, ¿sí? Es binacional con Paraguay, entrega energía a los dos países. Tiene una potencia instalada de 3.200 megawatts. Potencia, megawatt, si no dice watt hora, dice watt. Y su producción anual, cuando hablamos de producción, es cuánta energía produce en el año, estamos multiplicando por un año, es de 20.000 gigawatt hora. ¿Ven? Giga no sabemos lo que es quizá, pero watt es potencia por hora, o sea, energía. Potencia por tiempo es energía. Bien, de acuerdo a estos datos, ¿cuánto tiempo en promedio está entregando energía en cada año? Se me ocurrió hacer esta pregunta a mí. En promedio, con estos dos valores, la potencia y la energía, despejar el tiempo. ¿Se entiende la idea? Yo dije, esto es fácil. Potencia es energía sobre tiempo. Paso el tiempo, paso dividiendo la energía, hago la potencia, energía sobre tiempo, sobre potencia da tiempo. El tema son las unidades, ¿no? Esto es energía, como dije antes, la producción, lo que produce, y la potencia instalada es potencia. Bueno, vamos a ver si manejamos estos prefijos. Potencia, 3.200 megawatts. Mega es 10 a la sexta. ¿De acuerdo? Todavía no lo habíamos usado en la materia mega. Y lo puedo poner como 3,2 por 10 a la sexta kilowatt. O sea, yo divido por 1000 acá, ¿está bien? Y multiplico por 1000 la unidad. Puedo poner kilo en vez de watt. O sea, 3,2 por 10 a la sexta kilowatt. ¿Se entendió este pasaje? Muy bien. O nadie no lo entendió. Si no me preguntan, me dicen. Camila, 1038, 1043. Ah, es antiguo, Camila, lo que me dijiste que no. Pero bueno, sí, no me acuerdo qué era. Lo llevo a kilowatt para después trabajar con el kilowatt hora. ¿Sí? Que les dije que es la unidad de energía eléctrica más común. Esta es potencia. O sea, la central esta tiene una potencia de 3,2 por 10 a la sexta kilowatt hora. Puede entregar en cada segundo 3,2 por 10 a la sexta kilojoule. ¿Sí? Eso. Energía que produce en un año. Acá dice 20.000 gigawatt hora. Vamos a traducir esto. Giga es 1.000 millones. 1.000 millones es 10 a la 9. ¿Está bien? O sea, 20.000 por 10 a la 9 watt hora. Si yo lo quiero llevar a kilowatt hora, ¿sí? Le saco 3 ceros al 20.000, dejo el 20 y le pongo un kilo atrás. El kilo es 1.000, reemplaza a los 3 ceros. Entonces, la energía que entrega en un año, en promedio, es 20 por 10 a la 9 kilowatt hora. Energía en kilowatt hora. Potencia en kilowatt. ¿Está bien? Sin la hora. Bueno. Ahí llegué a la formulita. Potencia es energía sobre tiempo. Despejo el tiempo y hago la cuenta. Acá viene la cosa ya normal. Digamos, ¿no? Energía sobre potencia. Energía 20 por 10 a la 9 kilowatt hora. Acá arriba. Potencia. ¿Dónde la teníamos? Acá. 3,2 por 10 a la sexta kilowatt hora. Kilowatt se va con kilowatt. Nos quedan horas en la división. 20 dividido 3 da 6 más o menos. 10 a la 9 sobre 10 a la 6 da 1000. Así que esto es más o menos 6.000, ¿no? 6.250. Y yo lo dividí por la cantidad de... por 24, digamos, y me dio 260 días más o menos. ¿Se entendió? O sea, un ejemplo para despejar el tiempo. Nada más, pero le puse números raros. Gracias, Javier. Vamos a ya pasar a lo que es circuitos y concretamente los problemas típicos de la materia. ¿Sí? Algunos sí. Este es un circuito donde hay una diferencia de potencial que alimenta todo el circuito. ¿Sí?
Este símbolo es de una llave que ya la vimos en capacitores. Si está cerrada, permite el paso de corriente. Ahí está dibujada abierta. Hay una corriente total que pasa por la batería, como un caudal total, ¿se acuerdan? Que pasa una corriente total, bueno, sigo describiendo, porque si no van a hacer clic y aparecen las cosas. En la pila, ya lo dije. Este símbolo, perdón, no lo vamos a ver en la materia, pero estaba en este circuito que copié, es un fusible. ¿Sí? Los fusibles son protecciones, ¿no? Son partes del circuito. El hilo se corta por lo más delgado, dice el refrán. Bueno, este es un alambre, un conductor muy delgado, que cuando circula más corriente de la que pretendés que pase, recalienta tanto que se funde. ¿Sí? Se funde, como vimos en calorimetría. Y eso interrumpe el paso. Es una llave automática por fusión, digamos, ¿no? Que después hay que cambiarlo. Bien. Protege el circuito, protege la instalación eléctrica de los incendios, digamos, ¿no? De que no se recaliente todo. Bueno, estos símbolos, como dije hoy, sean cuadrados o sean acordeoncitos, son las resistencias eléctricas. R1, R2, R3 en este circuito. ¿Sí? Si aparece algún símbolo así, un redondel con una cruz, es una lámpara. Puede aparecer. Y lo que está simbolizado acá, lo que está dibujado acá, es que la corriente total pasa por el fusible, pasa por R3, que está en serie con la fuente, y acá se divide. Les suena, ¿no? I1 y 2. Bueno, acá no está el I2. ¿Les suena la ecuación de continuidad? Es una especie de ecuación de continuidad. La corriente entrante al punto B es igual a la suma de las corrientes salientes del punto B. Y la suma de las corrientes entrantes al punto A es igual a la corriente saliente del punto A. Bueno, esto sería la ecuación de continuidad en fluidos. En circuitos eléctricos esto es una de las dos leyes de Kirchhoff. ¿Sí? No sé qué fue el ruido ese. Bueno. Si leen el libro teórico van a estar las leyes de Kirchhoff y las van a poder entender. Bueno, vamos directamente a conexión en serie y en paralelo, que lo van a entender seguro. Serie. Paralelo. ¿Tarán? En serie. Por todos los elementos circula la misma corriente que sale de un elemento y entra en el siguiente. Los aparatos que se usan para medir la corriente eléctrica se llaman amperímetros. Se conectan en serie. Pregunto, los medidores de agua que se ponen en las casas, no en los edificios que tienen muchos departamentos, pero donde hay una sola casa, se pone un medidor de agua en la vereda. ¿Se conecta en serie con la instalación de agua o en paralelo? ¿En serio? Se conecta en serie. Todo el agua pasa por adentro del medidor. Todo el agua que consumís. ¿Está bien? Si lo sacás y pones tapones, no pasa el agua. Cuando está en paralelo, si lo pones en paralelo, tapás ese rama y sigue pasando por las otras ramas del paralelo. Bueno, los amperímetros se conectan en serie. Toda la corriente que circula, que miden, pasa por adentro de ellos. Toda la corriente que miden pasa por adentro de ellos. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de circuito serie en la foto. Está la pila que usamos el otro día. Una resistencia, una lámpara, otra resistencia, el otro polo de la pila. Es un circuito serie. ¿Sí? Hay una sola corriente. No hay derivaciones. En paralelo, todos los elementos comparten el mismo par de extremos y tienen aplicadas la misma tensión. A ver. A ver si se ve bien lo que voy a mostrar ahora, si no uso la otra cámara. Estas dos resistencias, ¿están en serie o están en paralelo? En paralelo. Están en paralelo. ¿Sí? Comparten los mismos extremos. Si yo le aplico una diferencia de potencial acá entre las puntas, las dos van a tener la misma diferencia de potencial. No se puede distinguir una de otra. ¿Sí? ¡Charán!
Estas dos resistencias, si las conecto así, en esta punta y en esta punta, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? En serio. ¿Está bien? ¿Sí? En serio. ¿Va? La corriente iría por acá, no se deriva. ¿Sí? Lo que comparten es la corriente, no la tensión. Que es el dibujo que sigue. Los voltímetros justamente se conectan en paralelo. ¿Sí? Los medidores de voltaje. ¿Qué hacen ustedes acá? ¡Fuera! Llevan las dos perras. Bueno, ahí están, ¿sí? La misma pila, iluminando, así puede ver las luces, poniendo en paralelo, con las mismas puntas en común, las dos resistencias de antes y la lámpara de antes, ¿no? Fíjense que acá la lámpara está prendida, acá muestra el filamento prendido y acá no, ¿sí? Circula menos corriente por la lámpara porque tiene resistencias en serie, y acá no. Acá tiene aplicadas directamente los 9 volts la lámpara. Y acá hay un poquito de tensión en cada una. Ahora vamos a ver eso. Como los artefactos domésticos deben funcionar con una tensión constante de 220 volts, en nuestro país por lo menos, todo lo que se conecta en una casa está en paralelo a 220, porque tiene que tener la misma tensión. Cuando están en paralelo, todo tiene la misma tensión. ¿Está bien? Los enchufes, las lámparas, lavarropa, todo. Cuentas para la asociación de resistencias en serie y en paralelo. Este es el símbolo del circuito serie, R1 y R2. Las lámparas están en serie porque tienen, bueno, lo mismo que mostré hoy con las resistencias, tienen esta punta libre y unidas por un solo extremo, o las dos así. Y en paralelo, unidos por los dos extremos, ya mostré recién esto yo, ¿no? Pueden ser lámparas, lo que sea se puede poner en serie o en paralelo, no solo resistencias, motores, lo que sea. Bueno, la resistencia equivalente cuando están en serie es la suma directa, igual que en fluidos. ¿Sí? R total es R1 más R2 para la serie. La intensidad es la misma, comparten la misma corriente, ¿sí? No hay ningún lugar donde se abra la corriente. Y es la que pasa por la fuente, en este caso. Y las tensiones no. Con las diferencias de potencial, o tensiones también llamadas, la diferencia de potencial de la fuente es la suma de las diferencias de potencial de cada resistencia, en este ejemplo. ¿Sí? Y en el caso del paralelo, la resistencia equivalente tiene la forma que ya le conocemos de sumar las inversas y después invertir, que ya le conocemos de fluidos. Las corrientes que acá dibujé, ¿sí? Tenemos una corriente total que se subdivide en I1 y I2, ¿sí? Y total es I1 más I2, ya lo vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Y la diferencia de potencial, que acá llamé B1,2, porque comparte la misma diferencia de potencial R1 y R2, ¿sí? Lo que está en paralelo tiene la misma diferencia de potencial. ¿Ah? Bien. ¿De dónde sale la de arriba? Se puede mostrar. Fíjense, si arranco de la suma de corrientes, que es I1 más I2, ¿sí? Y a cada corriente la considero como la ley de Ohm, despejando la ley de Ohm, tensión sobre resistencia, ¿sí? Delta B sobre R es I. Hago para la total, le pongo subíndices total y total, o equivalente, para el 1, 1 y 1, y para el 2, 2 y 2. Pero sabiendo que en el paralelo todas las tensiones son iguales, ¿sí? Se simplifican todos los numeradores y queda 1 sobre, 1 sobre y 1 sobre, que es lo que está acá. ¿Está bien? Es una pequeña demostración de eso. Oh. Bueno, cuando hice esto me di cuenta que parece una carita. Sigo. ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, profe. Ejemplo. Para que una lámpara de 24 volts y 3 watts, 24 volts, o sea, cuando se conecta, esta lámpara prende bien con 24, pero tenemos 220, no tenemos 24. ¿Qué hacemos? Para que encienda normalmente con una fuente de 220, se le coloca una resistencia limitadora de en serie.
es esta. ¿Sí? Yo quiero ponerle algo en serie para que parte de los 220 estén acá, caigan acá, se dice, y el resto, los 24 que quiero, enciendan a la lámpara. ¿Se entiende? En serie las tensiones se suman, o sea que la tensión de la lámpara más la de la resistencia me va a dar 220. Hay una manera de conseguir entonces tener 24, que es lo que dice el fabricante que es de la lámpara. Entonces, la pregunta es el valor y la potencia de la resistencia limitadora. Vamos a trabajar con la ley de Ohm y con la ley de Joule. Es medio raro, ¿no? Esto, pero hay un lugar donde tenemos dos datos, que va a ser la punta del ovillo. ¿Cuál es? ¿Qué elemento del circuito este tiene dos datos para trabajar con los tres que marca la ley de Ohm o la ley de Joule? Tienen tres valores, tres magnitudes. Necesitamos dos para despejar una. ¿Qué elemento del circuito tiene dos valores? La lamparita. La lamparita, porque dice 24 volts y la potencia también. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo puedo calcular la corriente que indica esta flecha pensando en la ley de Joule, potencias I por delta V. ¿Sí? Tengo la potencia y tengo el delta V de la lamparita. ¿Sí? 3 watts sobre 24 volts. Entonces tengo 0,125 amperes, un octavo de amperes, ¿no? 125 gramos tienen los paquetes de un octavo de café. Por eso sé que este es un octavo. Bueno, esta corriente es única. Es la misma que va a circular por la fuente, por la lámpara y por la resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, Pero, ahora vamos- profe, ¿la ¿Sí? corriente no debería circular primero por la resistencia y después por la lámpara? Ah, y es como que circula por todos lados a la vez, porque el movimiento de electrones se da simultáneo en todo el cable, en todos lados. ¿Entendés? Con la diferencia de potencial aplicada al conductor y la lámpara y toda la resistencia, se mueven todos los electrones que están en ese campo eléctrico generado en ese circuito. No es como que se empujan. Ok. ¿Está bien? Bueno. En un circuito serie, ¿sí? Como este, lo dije recién, los 220 volts, que son la tensión de la fuente, es igual a la suma de las tensiones de lo que está conectado. Los 24 volts para la lámpara son los que buscamos, y la tensión en la resistencia es una de las preguntas. No, no es de la pregunta, pero la vamos a averiguar. Es fácil de averiguar, ¿no? Resto los 24, y me da que la resistencia tiene 196 volts como diferencia de potencial. No va por ahí la pregunta, pero ayuda, porque ya tenemos la diferencia de potencial y ya tenemos la corriente que circula, porque por acá circula la misma corriente que por acá. ¿Sí? O sea, la corriente de la lámpara es la misma que en la resistencia, 0,125 amperes. ¿Qué hacemos con esto? Con estos dos valores de la diferencia de potencial y la corriente. Sacar R. Sacar R. ¿Sí? Se puede calcular R. Delta V sobre I. ¿Estamos? O sea, 196 volts dividido 0,125 amperes. Bueno, si dividís esto por 0,1 te da 1960. Así que da un poquito menos de 1900. ¿Estamos? ¿Alguna opción posible? 1600, ¿no? 2000 es mucho, o 1500, una de estas dos va a ser. Bueno, 1568. Dio esta, la primera. Y como hay una sola opción que dice 1568, lo marcamos. No, es esa seguramente, pero vamos a seguir calculando la potencia para trabajar un poquito. ¿Cuál es la potencia desarrollada en la resistencia esta de abajo? Bueno, con cualquiera de las tres fórmulas sale, porque tenemos todo, tenemos la resistencia, tenemos la corriente y tenemos la tensión. ¿Sí? Yo usé esta, delta V por I. O sea, su tensión, no, ojo con esto, ¿no? Usar su tensión y la corriente que es suya y de todo lo demás, ¿no? Pero no usar 220,
¿sí? Porque acá va la propia, la de la resistencia. Si yo quiero sacar la potencia de esta resistencia, uso su propia tensión y su propia corriente, ¿sí? No usar datos sueltos. Fijarse bien los datos que usamos. Bien, 24,5 watts. ¿Sí? Ahí está. ¿Quedó? Qué sorpresa, era la única que tenía 1568. Sí, qué sorpresa. La verdad que no me había dado cuenta que podía hacer eso. Vamos a otro. ¿Se acuerdan uno de los últimos problemas de capacitores que estuvo en la teórica? En donde había valores de carga y de diferencia de carga y de capacidad y había que hallarlos de tensión haciendo cuentas entre las opciones. No sé si alguno se acuerda de eso. Bueno, no importa. Pensé que podían acordarse. Tiene que ver con esto. Una batería que suministra una diferencia de potencial V, acá está, ¿no? Alimenta 3 resistencias asociadas como en la figura. Bueno, acá viene el lío, ¿no? Que están en serie, están en paralelo, ¿cómo están? R1 está en serie con las otras dos que están en paralelo. Sí, está bien. Lo que está unido por las dos puntas está en paralelo. R2 con R3 están unidas por las dos puntas, ¿de acuerdo? No está en paralelo este conjunto, no está en paralelo con R1, porque esta punta en común no se une directamente con R1. Hay algo en el medio, que es la fuente en este caso. ¿Tá? Por R1 pasa toda la corriente, que es toda la corriente que sale de la fuente, se llama I1. Y después I1 se abre en 2, acá, y se subdivide en I1. O sea, I1 es igual a I2 más I3. ¿Se entendió? Bien. Entonces, ¿cuál de las... O sea que I1 tiene que ser más grande que I2 o que I3. O Exactamente. que, claro. Y más grande que las dos, que I2 y que I3. Acá el problema viene así. Estos valores son de la resistencia 1, el primer par de valores. El segundo par de valores es el de la resistencia 2 y el tercero de la resistencia 3. Te dice cuál es la única opción posible entre todos estos valores. Lo que acabamos de decir es que I1 es igual a I2 más I3. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, I1 en la primera fila es 3 mA. I2 es 3 mA. I3 es 3 mA. Bueno, esto no puede ser. 3 no es igual a 3 más 3. Esa es la lógica para encontrar la veracidad de las corrientes. ¿Sí? Yo puse esto. Debe verificarse lo que hablamos recién, ¿no? Esta es una posible. 9 es igual a 6 más 3. Y esta es otra posible. 4 es igual a 2 más 2. ¿Está bien? Pero tenés que saber este asunto de que las corrientes se abren, se suman así, la ecuación de continuidad para las corrientes. Si no la sabés, no podés marcar estas dos. Bien. Ahora vamos a ver lo de las tensiones en el paralelo. Delta V2 es igual a delta V3, ¿sí? Porque están en paralelo. O, digo, acá tengo resistencias y corrientes. No tengo tensiones para verificarlo tan fácil como recién. ¿Qué hago? Hay que multiplicar. Multiplico, porque tensiones e intensidad por corriente. ¿Sí? Y 2 por R2 debe ser igual a I3 por R3. De estas dos opciones posibles, busco la que el producto de intensidad por resistencia me dé lo mismo en 2 y en 3. ¿Sí? 2 kiloohm por 6 miliamperes, básicamente todos tienen la misma unidad. Así que hago 2 por 6, 12, 4 por 3, 12. Genial. Y acá 3 por 2, 6, 1 por 2, 2. 6 no es igual a 2. Quedó la opción marcada. Oh. ¿Está bien? Otro ya está resuelto. ¿Alguna duda? Ustedes pueden decir, ¿por qué pusiste esto? A mí no se me hubiera ocurrido. Que las tensiones son... Bueno. Sí, estas cosas surgen después de pensar un poquito. Acá las mando directas. Sí, es cierto. Es cierto, porque las tensiones acá no están, no se te ocurre comparar tensiones. ¿Está bien? Son las propiedades del serie y del paralelo, si querés que te diga algo. O sea, yo usé
la propiedad de las tensiones de las corrientes en el paralelo y de las tensiones en el paralelo, en este caso. Pero cada ejercicio hay que pensarlo y lleva tiempo. Yo sé que lleva tiempo, no es tan rápido resolverlo como acá. Si esto ya está pensado, ya está como escrito lo pensado que lleva un tiempo. Por eso es importante que hagan muchos ejercicios, de manera que ante uno nuevo ya tengan como algo ya pensado, como alguna parte del ejercicio ya razonada en su estudio. Estas materias son así, de hacer muchos ejercicios. Y también, bueno, en algunas cosas hay que leer teoría. Esto es muy práctico, esto es muy de hacer ejercicios. Para termodinámica lleva más leer teoría. Bueno, aquí hay un ejemplo largo. ¿Sí? Es parecido al anterior el circuito. Tiene una resistencia en serie con dos que están en paralelo. ¿Está bien? No sé por qué me quedó así, no estaba así tan colorido esto. Acá puse una batería de 12 volt. El negativo lo puse como 0, de potencial 0, y el positivo como de potencial 12. ¿Sí? Todo esto que está acá, que está rojo, dice 12 en todos lados, y todo lo negro arriba, no, todo no, hasta acá, hasta este punto, dice 0. O sea, mientras no haya resistencia, se mantiene el mismo potencial. Cuando aparece una resistencia, la corriente circulando por ella te genera una diferencia de potencial. Bueno, la diferencia de potencial está porque circula corriente, justamente. En un conductor ideal, como son los cables estos dibujados, no necesitas una diferencia de potencial para que circule corriente. Por eso tenés el mismo potencial a lo largo de todo el conductor ideal. Son conductores ideales, no tienen resistencia. Vamos con esto. 8, 24, 24. 8, 24 y 48. ¿Sí? Un circuito equivalente es este. ¿Qué le hice a este circuito para obtener este? Uniste las dos que están en paralelas. En Uní una las dos equivalente. en paralelo. Está. Busqué una resistencia equivalente de R2 y R3. Ahí está el cálculo. R23, que están en paralelo 2 con 3, es 1 sobre 24 más 1 sobre 48 elevado a la menos 1. Bien, hago esa cuenta. Esto es 2 sobre 48, así que me queda 2 más 1, 3, ¿no? 3 sobre 48 a la menos 1, que es 48 sobre 3, da 16. Entonces, el equivalente de estas dos es 16 ohms. Recuerden que en paralelo, el equivalente es menor que las que tengo. La menor era de 24, bueno, el equivalente es menor que 24, 16. ¿Sí? La corriente total está indicada acá, bueno, por convención va de positivo a negativo. Vamos a calcularla. Primero, para calcular la corriente total, ¿qué hay que hacer? Ley de Ohm. Resistencia por delta B. Corriente, no, en el despeje R era delta B sobre I. Quiero averiguar Claro, I. lo Está pasé mal. abajo. Claro. Pasa arriba I y pasa abajo R. ¿Está bien? Delta B sobre R. Delta B del circuito, para encontrar la corriente total, es 12 volt. Pero R es la R total para la corriente total. Tengo que sumar estos 16 con estos 8. ¿Sí? Lo que yo puse acá fue analizando este circuito. R1 en serie con este paralelo. ¿Sí? 8 más 16. ¿Está bien? 24 ohms. O sea que el total es de 24 ohms. Yo puedo pensar a este circuito como un equivalente final donde hay una fuente de 12 con una resistencia de 24. Si yo tengo esto solo, me circula la misma corriente total que por acá. ¿Está bien? Que por esta pila circula la misma corriente total que por esta pila. Bien. Ah, y esto quedó... Bueno. Quedó chiquito el cuadrado donde estaba la fórmula. Y total es I1, ¿verdad? Es la corriente que circula por I1. Por ahí no hay divisiones. En I1 no hay R1 no hay divisiones. Y extensión de la batería sobre R total.
¿Se acuerdan? Para calcular I total había que hacer esta cuenta y primero había que sacar R total. Quedó, después agrandé esto para el costado. Lo tenía en una diapositiva más angosta y la ensanché y esto me quedó sin agrandar. Disculpen. 12 volt sobre 24 ohms. ¿Sí? 12 volt de la fuente y 24 ohms de la resistencia total. Ahí está mejor. 12 dividido 24, 12 es la mitad de 24, así que da 0,5. O sea, acá se agregó la corriente acá abajo, ¿sí? 0,5, o lo puedo mirar acá, que se agregó 0,5. ¿Sí? Y acá también lo agregué 0,5. De pronto aparecieron tres flechitas, 3 0,5 en tres lugares distintos, ¿no? Oh. Pero es la misma, porque son circuitos equivalentes. Medio ampere, medio ampere. Bien. ¿Qué quiero hacer ahora? Vamos a averiguar, como dice el título, calcular todas las corrientes, todas las tensiones y todas las potencias. ¿Está bien? Hasta ahora calculamos la corriente total. Esto es analizar un circuito completo. Calculamos la corriente total hasta ahora, medio ampere. Esta corriente total, que pasa por la resistencia equivalente y que pasa por R1, nos sirve para multiplicarla por la resistencia y calcular las tensiones. Por lo menos para, para la resistencia 1. Y delta V1 es I total por R1. En esa resistencia que está indicada ahí, arriba. Medio ampere por 8 ohms. Medio ampere por 8 ohms da 0,5 por 8, da 4 volt que hay acá arriba. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguien no me siguió? Pregunto si alguien no me siguió y me dice. ¿Vamos bien? Bueno, de los 12 que están acá indicados, 4 caen en esta resistencia. ¿Sí? De los 12 totales, 4 están acá. ¿Cuánto caen en el paralelo? Que tienen la misma tensión. 8. 8. ¿Sí? Acá tengo 8, acá tengo 4. 4 más 8 da 12. Bien. En el paralelo tengo la misma tensión en los dos, que va a ser, bueno, lo calculamos así también, esos 8 van a salir ahora. Y total, que pasa por esta resistencia total del paralelo, por esa misma resistencia. ¿Sí? En ese lugar. Medio ampere por 16 ohms. Es la tensión de las dos, pero las estoy tomando como una sola. Esto da los 8 volts. Bien. Acá están 4, más 4, 4 más 8, 12. Bien. Ahora tenemos el tema de las corrientes 2 y corriente 3, la subdivisión de las corrientes. Que una vez que tenemos la tensión del paralelo y las dos resistencias, es fácil. Corriente es tensión sobre resistencia. Ahora, si yo hago sobre resistencia total, me da la corriente total. Pero si hago sobre R2, me da la I2. Y si hago sobre R3, me da la I3. ¿Sí? La tensión de cada una, o sea, respeto los subíndices. ¿Sí? 2 con 2, 3 con 3, 1 con 1. Cuando hago las cuentas. En este caso es 2 con 2. Los 8 volts que tiene el paralelo dividido en los 24 ohms de R2. Bueno, a mí me dio esto, es periódico. 0,33 amperes. O sea, el total de la corriente era 0,5. Venía por acá abajo. Venía del positivo por acá. 0,17 ¿no sería el otro? Exactamente, eso iba a preguntar. Se van 0,33 por acá y 0,17 por acá. ¿Está bien? Y es lógico porque esta resistencia de 48 ofrece el doble de resistencia al paso de la corriente que esta de 24. 48 contra 24, el doble. Por lo tanto, circula la mitad de corriente de electrones. 0,17 o 16,6, digamos, es la mitad que es 0,33. ¿Sí? Hago la misma cuenta. Aquí acá está el 48 y acá está el 24 y el 48. ¿No? 0,16. ¿Está bien? O sea, en el paralelo, por donde hay más resistencia, circula menos corriente. Porque en los dos está la misma tensión. Bien. ¿Qué nos falta hacer
según este título, ya tenemos todas las corrientes, 1, 2 y 3. Ya tenemos todas las tensiones, 1, 2 y 3, que la 2 y 3 es la misma. Nos faltan las potencias. Pero teniendo todo, es fácil. Es B por I. Para todo B por I. ¿Sí? Lo hago en la diapositiva que sigue. ¿Está bien? Acá recordé los valores obtenidos recién. En la resistencia, bueno, la media ampere era la resistencia 1 y en la batería, ¿no? Que se abría... ¿Tengo una consulta? Sí, Tengo anotada acá una ecuación de potencia que es I cuadrado por R. ¿También se Sí. puede aplicar en cualquiera? se puede aplicar. Sí, 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 sí. No me acuerdo cuál usé en las diapositivas, ahora vemos, pero podemos confirmar, si no está usada esa, que da lo mismo. Sí, sí, sí. Claro, acá seguramente usé la B por I porque puse estos datos en la tabla, ¿no? Son los datos que obtuvimos atrás. 4 volt, 8 volt y 12 volt. Bueno, los de tensión y corriente. Ah, mira, no, había usado esto, ahí cuadrado por R, mira vos. Se modifican solas las diapositivas cuando mis alumnos preguntan. Ya, son unas genias estas diapositivas. Bueno, a ver si nos acordamos. Acá está el circuito copiado. R1 era de 8 ohms. Bien. Y circulaba 0,5 amperes. Bueno, lo que dijiste vos, Nahuel. 0,5 por 0,5 es 0,25. 8 por 0,25 es como la cuarta parte de 8. Da 2 watts. ¿Sí? Y justamente, si hago B por I, me da 4 por 0,5 que da 2. Genial. Para la potencia, para la resistencia 2, la potencia, I2. Pero I2 valía 0,33 multiplicado por los 24 ohms que tiene, ¿sí? Acá, da 2,67 watts. Bueno, estos valores, no sé si los pongo acá, ¿no? Bien. Vamos a la 3. Y 3 al cuadrado por R3. Y 3 era menor. 0,167 al cuadrado por 48. ¿Esto va a ser más chico o más grande que la de 2,66 que la anterior? Este resultado. ¿Va a dar más o menos que 2,67? Más. Yo creo que va a dar menos. Bueno, entonces menos. Porque el número chiquito, el 0, ¿no? La corriente, está elevado al cuadrado. Influye más que el otro número. Ese razonamiento básico que siempre dice. ¿Sí? Lo que está achicando se agranda, influye mucho porque está al cuadrado. Lo que está agrandando no está al cuadrado. ¿Sí? 1,33. Da la cuenta. Entonces, fíjense que acá nomás tenés una deducción. Después sigo con la batería. Es la Pero mitad, ¿no? es la mitad, tenés razón. 1,33 es la mitad. Sí, sí, es la mitad. Es la mitad. Mira vos. Sí. Esto se puede hacer en letras también. Es muy lindo hacer en letras esto. O sea, decir acá I cuadrado por R. Y acá decir I sobre 2 al cuadrado por R sobre 2. Voy a complicarlo, pero bueno, se puede hacer en letras. Si querés, a ver, comparo dos lámparas. Una lámpara de mucha potencia y otra lámpara de menos potencia. O sea, que brille mucho la de mucha potencia, brille poco la de poca potencia. ¿Cuál de las dos lámparas tiene menos resistencia? ¿La de mucha potencia o la de La poca? que brilla más. La que brilla más, sí, claro. La que brilla más tiene menos resistencia. Eso es, ¿no, Nahuel? Sí, sí. Claro, porque no circula más corriente. Circula más corriente. Y eso genera más calor y más luz. Bien. Acá salió lo mismo. La resistencia ante la misma tensión, ¿no? Que son los 8 volts, ante la misma tensión, la que tiene menos resistencia tiene más potencia. ¿No? Más resistencia, menos potencia. Eso quería concluir. Bueno, y para el total, bueno, directamente yo acá hice delta V por I. Digamos, ¿no? 12 volts por medio ampere. Queda 6 watts. También se puede hacer I total por R total. Da lo mismo. O sea, R total era 24 ohms. Multiplicado por medio ampere. No, ¿cuánto era R total? ¿Lo tienen anotado?
8 más 16. Sí, I cuadrado, perdón, I cuadrado por R total. I cuadrado es medio ampere, da 0,25 por 24 da 6. Está bien. Bueno, ejercicio completo. Potencias, corrientes, tensiones en un circuito mixto, ¿no? Serie paralelo. Mucho más que esto no hay. Hermoso. Está buenísimo. Esto, bueno, hagan muchos problemas de ese estilo, ¿sí? Largos, que parezcan difíciles. Distingan serie de paralelo. Ahora igual hay más ejemplos. Voltímetro y amperímetro, entonces. Esto lo mencioné hoy ya. El voltímetro es un instrumento que sirve para medir diferencias de potencial o llamadas tensiones. Tiene un valor de resistencia interna muy alto. Sí, para el voltímetro ideal, la resistencia interna es infinita. ¿Por qué esto? Y bueno, se conecta en paralelo, porque se conecta en paralelo, justamente. ¿Sí? Este es el símbolo del voltímetro. ¿Por qué hablo de esto? Porque en los circuitos aparecen voltímetros y amperímetros. En algunos, no en todos. El amperímetro, ya lo vimos, es un instrumento que sirve para medir intensidad de corriente. Su resistencia interna es muy baja. Y el amperímetro ideal tiene resistencia interna 0. ¿Sí? Se pone en serie, justamente, y el símbolo es una A con el redondel. A ver, voy al hecho del amperímetro que lo mencioné como el medidor de agua. Si se pone en serie, toda la corriente pasa por adentro, y si tuviera una resistencia interna, cuando hablo de resistencia interna hablo de, si este es un tester, tiene voltímetro y amperímetro, acá adentro hay un circuito eléctrico, ¿sí? Si lo destapo hay un circuito eléctrico. Bueno, sí, Juan, sí, ya lo hago. Los circuitos electrónicos tienen resistencia, bueno, para el amperímetro la resistencia es baja, ¿sí? La que tiene acá dentro del instrumento. Y para el voltímetro es alta. Voy haciendo eso. Un momentito, un momento. No, esto no es. Alegra, te vi que hiciste. Están tratando de mitad. Te vi. Bueno, y está tratando de mitad. Alegra, dice. Eh, Venía con. ¿Qué hiciste? Te vi prisa. No se hace eso. No se hace eso. ¿Escuchaste? ¿Esto es electrodinámica? Sí. Un momentito, enseguida va. Listo. Ahí estamos. ¿Escuchaste? Wari, te está escuchando toda la clase. ¿Qué? Te están escuchando acá los chicos. ¿Qué? Que te están escuchando que retrasa el micro. Ah, Dicen, pobrecita. Alegra se subió a la mesa de la cocina. Ah, genial. Bueno. Este, Igual a un chancletazo en cámara. sí. Menos mal que no estoy en la cocina. Bueno, ahí se puede ver bien, ¿no? Dice para descargar porque es muy pesado, me parece, pero bueno, descárguenlo y después me dicen si va todo bien. Bien. Bueno, sigo con esto. Decía, el amperímetro, que tiene que tener toda la circulación de corriente que mide por adentro, si ofrece resistencia cuando lo instalás, modifica el circuito, le metes más resistencia de lo que tenía al circuito que querés medir. Entonces va a ser menor la corriente que mida que la que realmente había cuando querías medir. ¿Se entiende? Por eso tiene que tener baja resistencia. Y el voltímetro, que va en paralelo, digamos, si tiene poca resistencia, si no es infinita, genera una rama más del paralelo, una derivación más de corriente, que se suma a la corriente total que había, y te modifica la corriente total que había cuando vos estabas trabajando sin el voltímetro. Por eso, la rama que agregues en el voltímetro, para medir la tensión,
tiene que llevarse lo menos posible de corriente para funcionar. ¿Sí? Lo ideal sería que tenga resistencia infinita y que no se lleve nada. Pero bueno, no mueve los números, algo se lleva. Ese es un motivo para que el voltímetro ideal tenga resistencia interna infinita y el amperímetro ideal cero. Igual es nada más eso, no se mete más que eso el tema de amperímetro y voltímetro. Bueno, acá hay otro problema de ejemplo. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión de 12 volts. El amperímetro indica la intensidad de corriente eléctrica, acá está el amperímetro, ¿sí?, que circula por una resistencia de 160 ohms, la que está acá arriba. Analicemos el circuito antes de seguir leyendo. Este no es como los anteriores. Este tiene una resistencia más, esta de abajo, que antes no estaba. ¿Está bien? Que es la que tiene un voltímetro en paralelo. Antes, hasta ahora, trabajamos con una en serie con el paralelo este. Ahora se agrega otra más en serie. Obviamente, estas dos se pueden unificar en una sola en serie y decir 160 más 300. ¿Sí? Y tenemos una sola. Ahora lo vamos a hacer. El amperímetro indica la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia de 160. Y yo agregaría por la de 300 y por la pila, ¿no? O sea, todo lo que está en serie tiene esa corriente. La que marca el amperímetro que está en serie. El voltímetro mide la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia de 300 ohms. Acá está. La fuente, el voltímetro y el amperímetro son ideales. O sea, el voltímetro no te deriva nada de corriente y el amperímetro no te mete nada de resistencia. Nada más. Entonces, los valores que indican el voltímetro y el amperímetro son. Si a ustedes no les gusta tener este circuito con amperímetro y voltímetro, le sacan estos dibujos, dibujan una línea acá, y acá lo sacan, y cambian la pregunta. La pregunta pasa a ser, entonces, la corriente que circula por la resistencia de 160 ohms y la tensión que tiene aplicada la resistencia de 300 ohms son... Listo. ¿Está bien? Es lo mismo. Bueno, vamos a la resolución. El mismo esquema que hice hoy. Ah, y acá están las opciones, ¿no? Lo que marca el amperímetro es la I total. Puede ser 24 mA o 18,75 mA. Hay dos valores posibles. ¿Sí? La corriente total. Y lo que marca el voltímetro, que es la tensión acá, puede ser 7, bueno, ahí va, más valores, ¿no? Hay tres valores, 4,8, 5,6 o 7,2. Todos menores que 12, lógicamente. Porque la suma de esta, más la del paralelo, tiene que dar 12. ¿Sí? Bien. Pregunto, ¿cómo hacemos para calcular la I total? Que es la que marca el amperímetro. ¿Cómo haríamos? Trataría de unir las dos que están en paralelo y ya sería... Y con eso tenemos esto. Sumando las resistencias. Perfecto. ¿Sí? Hacemos 12 volts dividido la suma de las resistencias. Eso es lo que voy a hacer. Primero voy a encontrar el circuito equivalente con una sola resistencia. ¿Sí? Acá aparecería la resistencia equivalente del paralelo. Unidas por las dos puntas, recuerdo. ¿Sí? Y después buscar una R total de las tres, sumando las tres en serie. Bien. Este circuito también se puede dibujar así. Si a alguien le gusta, lo hace. No es que lo estoy sugiriendo. Tenemos el positivo de la fuente, ¿sí?, conectado al amperímetro. Después la resistencia de 160. A continuación el paralelo, ¿sí?, con la de 60 y la de 120. Y a continuación la de 300. Y ahí está el voltímetro. Y después el negativo de la fuente. O sea, dibujarlo todo en una línea. Si les parece más fácil, háganlo. Como quieran. ¿Sí? Como que la corriente va así. O para abajo, qué sé yo. Yo lo hice de costado para que se vean los números horizontales. Bueno. Propuesta hecha, la borro. Ya está. ¿Sí? Es una opción. Bien. El equivalente del paralelo, que corresponde con este dibujo, la cuenta, es 1 sobre 120 más 1 sobre 60 a la menos 1.
me dio 40 ohms. Disculpen que hice más letra chiquita acá porque era mucho para escribir acá. ¿Se llega a leer bien? Sí. ¿Está bien? 40 ohms en serie. Entonces, esos 40 ohms son el equivalente que va a estar en serie con todo lo demás. El total, la red total va a ser 160 más 40 más 300. ¿Sí? Esto da 200 más 300 da 500. Bien. Entonces, el objetivo era calcular el R total para encontrar la corriente total, que era la que marca el amperímetro y era una de las opciones. Una de las dos que están en las opciones. ¿Sí? Ahí están los 500 ohms. Entonces, la indicación del amperímetro va a ser ley de Ohm, otra vez ley de Ohm despejando corriente, delta V de la pila sobre resistencia total. Porque el amperímetro marca R total. No siempre lo que marca el amperímetro es esto, total con total. Ojo. En este caso, 12 volt sobre 500 ohms. ¿Sí? 0,024 son 24 miliamperes. Bueno, se van a tachar las que dicen 18,75. ¿Sí? Quedan las otras. Vuelvo a retomar la frase anterior. Si un amperímetro está puesto acá, por ejemplo, lo que mide es la corriente que pasa por la de 120. Entonces, la cuenta no va a ser delta V de la pila sobre R total. Va a ser delta V en el paralelo sobre 120. ¿Se entiende? Para el amperímetro puede estar en cualquier lado. En este problema en particular mide I total. Pero puede medir cualquiera de las corrientes. Bien. Indicación del voltímetro, que justamente mide esta en particular, ¿no? ¿Cómo hacemos para calcular cuánto marca el voltímetro? R por I. R por I, tenemos todo. Bien. ¿Cuál es la I que circula por esta resistencia? Igual que la total. La total, claro. Porque está en serie con la pila. ¿Sí? Y total por 300 ohms. Es muy fácil esta parte del ejercicio. 0,024 por 300. 7,2. ¿Sí? Ahí está. La primera de las opciones. El problema de este trabajo es que si te equivocaste en el primer valor, trasladás el error al segundo valor. Pero no hay opción, no hay manera de no hacerlo así. Hay que tener cuidado con las cuentas. ¿Esto es de tipo parcial o se puede complejizar más todavía? Esto es de un parcial. Es de un parcial viejo que lo traje acá, que debe ser de uno de los de Campus. No se complejiza mucho más. Pueden tener otra forma, pero no, mucho más no se complejiza. Te pueden preguntar una potencia, preguntar una de las resistencias, ¿viste? Capaz que hay una resistencia incógnita y te dan un valor más, alguna potencia. O sea, Pero no es más básicamente que- hay que descomponer todo el circuito y después ver. Sí, tenés que, en general es como ya lo vimos en otro tema, no me acuerdo bien cuál, es buscar el lugar del circuito donde hay dos valores, la resistencia o la pila, o algún lugar del circuito, de algún elemento que tenga dos datos. Porque tanto la ley de Joule como la ley de Ohm tienen tres variables. Con dos que tengas ya averiguás la otra. Con una no haces nada. Entonces, una vez que ya empezaste a averiguar esa tercera, te metes en la otra ley y así vas despejando. Va por ahí, digamos, la estrategia. Buscar el elemento que tenga dos valores. En este caso, bueno, no tuvimos un elemento con dos valores. No, la verdad es que no. Ese concepto acá no funcionó, pues no había. Pero de alguna manera teníamos el elemento, el circuito en total tenía dos valores. O por lo menos para calcular. Tenía el circuito Claro, entero teníamos todos total. los valores de resistencia para hacer la suma. Exactamente. Tenía la tensión y todos los valores de resistencia. Sí, entonces Profe. la punta del ovillo era todo el circuito entero. Sí. Si el amperímetro hubiese estado en el lugar de la resistencia de 160, hubiese sido lo mismo, ¿no? Hubiese sido lo mismo. Si hubiese estado de este lado, acá, Sí. sí, era lo mismo. Ok. Siempre. Ya acá no. Acá te mide. Sí, ahí va con la de 60. nada más. Exactamente. Perfecto. Bueno, vamos a otro ejercicio.
Este es con lámparas. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta con las lámparas? Miren el enunciado, vamos a leer el enunciado. 2 focos de 80 watts, definida la potencia para una tensión de 220 volts, cada uno, se conectan a una, cada uno, ¿sí? 80 watts cada uno, se conectan a una fuente de 110 volts. O sea, van a brillar menos que lo que dice el fabricante porque están a menos tensión. Va a circular menos corriente. La potencia disipada por cada uno de ellos, si se conectan en serie, es PS, S de serie, PS. ¿Sí? Y cuando se conectan en paralelo es PP, ¿no? P del paralelo. ¿Cuál es la única opción correcta? Es un problema horrible. Lo que yo les quería decir no está figurando acá, pero lo voy a decir igual, aunque no corresponda con este problema. Cuanto más brilla la lámpara, más potencia desarrolla. Eso lo vimos ya, ¿no? Lo entendemos. Entonces, si hay que calcular potencias de una lámpara, o brillos de una lámpara, mejor dicho, si te dicen cuál de las dos lámparas brilla más en un circuito, y tenés la duda de, bueno, ¿y qué hago? ¿Calculo cuál tiene más corriente, cuál tiene más tensión? No. Brillo es energía. La energía está en la fórmula de la potencia, ¿no? Energía sobre tiempo. Entonces, si te dice cuál brilla más, calcular cuál desarrolla más potencia. Comparar potencias para decir cuál brilla más. ¿Entienden? Eso era lo que quería decir, que no tiene que ver con esto, en principio. Me había equivocado. Bueno. Son lámparas que se conectan a 220 para que tengan 80 watts. Pero en este circuito inventado se conectan a 110. ¿Sí? En serie, recibiendo 55 cada una porque son iguales y la suma tiene que dar 110. 55 y 55. O en paralelo, donde las dos reciben la misma tensión, que es 110. ¿Está bien? ¿Se entendió el planteo? Sí. ¿Está bien? Bueno. Cierro el circuito serie, se prenden las lámparas. Cierro el circuito paralelo, se prenden con más brillo. Porque tienen más tensión, circula más corriente, más brillo. La potencia es V por I, hay más tensión, o I cuadrado por R, hay más corriente, bueno. O V cuadrado sobre R. Profe, Más. una consulta. Sí. Por ejemplo, en el circuito en serie, siendo ideal, ambas reciben 55 volts, o si no es un circuito ideal, por ejemplo, la primera recibiría, no sé, 60 y la segunda menos. ¿Puede ser? ¿A qué llamas ideal? O siempre, claro, que ambas reciben la misma cantidad de energía, digamos. Tienen el mismo voltaje, 55. Bueno, si las lámparas son idénticas, o sea, si las dos son de la misma potencia, como dice el enunciado, 80 watts cada una, o sea, es lo mismo comprar una que comprar otra porque son iguales, las dos tienen 55 volts. Puede ser que una la compras de 80, la otra de 40 watts, y bueno, ahí sí van a tener distinta tensión, porque tienen distinta resistencia interna. ¿Te acordás que yo dije que la lámpara que brilla más, la que tiene más potencia, tiene un filamento con menos resistencia? Claro, entonces si las lámparas son iguales, se supone que tienen los mismos volts. Tienen la misma resistencia. Tiene la misma resistencia claro. del filamento y por lo tanto la tensión es I por R, te da la misma corriente que está en serie, por la misma resistencia da la misma tensión. Claro, perfecto. Igual era una duda porque en el parcial no creo que haya diferencia de resistencia. No, te van a decir lámparas idénticas. No, las lámparas van a ser idénticas, si hay lámparas. Si es que hay lámparas, no lo sé, pero el cuatrimestre pasado no había lámparas en los parciales. Bueno, hay en la guía varios ejercicios de lamparitas, nada más que por eso. Incluso yo puse en el canal de la cátedra de YouTube
la resolución del ejercicio 32, creo que era de opción múltiple, que es de lamparitas y bueno. Lo traigo por los ejercicios de la guía. Me acordé que hice uno de ellos. Está bien. Fíjense si se pueden descartar opciones, ¿no? Por ejemplo, la primera dice que la potencia en serie, para cada una de las lámparas, dice cuando están en paralelo, la potencia disipada por cada uno de los focos. En serie no puede ser más grande que en paralelo. ¿Qué día? El 17, el miércoles de la otra semana. Faltan 10 días. Creo que era de 18 a 20. O 22, de 18 a 22, ¿no? En esa ventana está el examen. Listo, no por nada. Todas las preguntas que se hicieron sobre el examen están en el campus, en el foro de consultas generales. Fíjense lo que preguntaron los compañeros, hay mucha información. Por lo menos lo que se sabe, parciales o finales. Está bien que la primera es falsa porque no puede ser en serie más que en paralelo, porque te limita la corriente del otro foco. ¿Sí? La primera es falsa y la tercera acá en la fila horizontal también es falsa. 40 en serie no puede ser más que en paralelo. Las otras habría que ver. Bueno. ¿Sí? Así brillan más. Cuando están en paralelo brillan más. Bueno. Primero averiguo la resistencia de cada lámpara de acuerdo a la información que da el fabricante. Vamos a trabajar un poquito con la ley de Joule. ¿Sí? Según el fabricante, el filamento de estas lámparas, cuando están calientes, tiene una resistencia calculable como potencias, tensión al cuadrado sobre resistencia. Si buscan ahí, tienen que tener anotado esto. Despejo la resistencia y me da 605 ohms. ¿Sí? Bien, suponiendo que esta resistencia no dependa de la temperatura y se mantenga constante, que no es verdad, pero no es un problema de biofísica, no es la realidad, ya la saben, esa materia no es la realidad. La resistencia de cada lámpara, de cada filamento, es 605 ohms. ¿Sí? Conocido este valor, calculamos la potencia con la tensión que recibe cada lámpara y su propia resistencia. Listo, era lo único que necesitábamos para calcular la potencia que está en las respuestas. ¿Sí? En serie tenemos la tensión 55 y la resistencia 605. Hacemos B cuadrado sobre R. Chan. Me dio 5. O sea, ya tenemos como candidata la última opción, ¿no? Y es la única. Miren qué fácil es biofísica. Hay una sola opción correcta. Y en paralelo, que las dos reciben la tensión de la fuente, 110 volts, es 110 al cuadrado sobre 605. 20 watts. Ahí coincide con la otra opción, con la otra respuesta de la última opción. O sea, lo difícil acá era calcular la resistencia del filamento para después irse al cálculo de la potencia. ¿Está bien? ¿Gustó? ¿Se entiende? Sí, profe. Jueguen un poco Sí, con la ley profe, de se Ohm. entiende. Se entiende, ¿no? Es muy fácil, biofísica. O sea, es cuestión de rebuscársela, digamos, de ser vivo. Sí. En todo esto de electrodinámica hay muy poca teoría y mucha práctica. Sí. Lo que vos decís, rebuscársela es hacer muchos ejercicios, probar, sí. ¿Entendés esto más que química, no? ¿Dijiste? Camila. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Este es muy fácil. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión ideal de 12 volts. Otra vez 12 volts. L1, L2 y L3 representan llaves. L1, L2 y L3. Sabiendo que una llave abierta no permite el paso de corriente, bien, la fuente entregará una potencia de 720 miliwatts si. Bueno, combinación de llaves. ¿Sí? ¿Algo para tachar que se les ocurra?
La fuente Si las tres Que las están llaves abiertas, no estén circula. todas cerradas. Bien. Escuché lo primero que dijeron. ¿Alguien no vi quién? Yo que si las tres están abiertas, no circula corriente. Bien, Nahuel. Sí, si las tres están abiertas, no circula. ¿Alguna más que no puede hacer? Que L1 esté abierta. Sí, es. Esa es mucho más general que la otra, ¿no? Si el L1 está abierta, la fuente está aislada del resto del circuito. ¿Está bien? Espérenme un momentito, quiero ver algo. Sí, ahí está. Confirmé lo que pensaba. Están cayendo piedritas de hielo acá. Se lo hago yo con piedras. No sé por sus casas, pero o por dónde están. Son muy chiquitas, iba a traer una, pero son muy chiquitas. Bueno, digresión. ¿Por qué suena, profe? Estoy cerca de la Facu, en Flores Norte. Gaona y Nazca, más o menos. ¿No le llueve por su casa? No, estoy más Bueno. con Urbano. Ah, bien, bien. Ah, claro, porque el tren te lleva bien en ese. Por ahí, por esa zona. Acá corre un viento tremendo, pero por ahora no llueve. Ah, bueno, acá sí. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Por ahí sí, mira. Sí. Bueno, vamos con eso. L1, lo que dijimos recién, ¿no? Para que circule corriente, L1 tiene que estar cerrada. Así que lo que implique L1 abierta se tacha. Con las tres abiertas, o L1 y L2 abiertas, o L1 y L3 abiertas, se tacha. Entonces, ¿qué pasa si solo L1 y L2 cerradas? Estoy analizando la quinta, o sea, L3 abierta, ¿sí? La última abierta. Ahí está. Cierro esas dos, nada más. Bueno, la resistencia 3, la de 50 ohms, queda excluida, no la analizo. Analizo solamente esta serie de acá, ¿sí? Y tengo la resistencia, calculo, tengo la tensión, ¿sí? Me quedo eso solo. Tengo la resistencia total, 160 más 200, entre 60. Tengo los 12 volts, bueno, tengo todo para calcular la potencia que circularía en ese caso. 12 volts al cuadrado sobre la resistencia total, puedo usar 0,4 watts. No es la opción que pide el ejercicio, ¿no? Esto sería 0,72 watts. Paso a otra opción. Si solo L1 y L3 están cerradas, o sea, la última. Analizo la última. O sea, saco L2 y meto L3. El circuito queda con dos resistencias, pero con la que estaba antes excluida. Y la resistencia total ahora es 210. Hago 12 volts al cuadrado sobre 210. Me da 0,7. Estoy tentado de marcarlo porque es muy parecido. Pero pará, vamos a probar la otra opción. Con las tres cerradas, ¿sí? Con esta. Fíjense, si yo cierro las tres, digamos, tengo lo mismo que con lo anterior, pero le agrego una en paralelo, ¿no? Va a cambiar algo, va a sumar algo, quiero decir, porque hay algo en paralelo más, le exijo más corriente a la fuente. La resistencia total es, bueno, ya lo hacemos, ¿no? Esto en serie con este paralelo. 160 en serie con 1 sobre 200 más 1 sobre 50 la menos 1. 160 a mí me dio 40 este paralelo. ¿Sí? Es menor que la menor, 40. Observen, la menor era de 50. ¿Sí? A 200. Y bueno, 12 volts al cuadrado sobre 200 ohms da justo 0,72. Ahí está. ¿Sí?
Este es muy fácil ir por tanteo. Por eso digo que es más fácil que los demás. Pero estuvo bueno, reconocer las 3 primeras horas de charla. Voy a esperar por si se escucha bien. Ahí. ¿Paso? Bueno, este es un problema diferente que quería poner acá porque vincula el tema calorimetría con el tema electricidad. Ustedes saben que las pavas eléctricas se conectan a 220 y lo que generan es un cambio de temperatura del agua. O sea, es como vincular esos dos temas, ¿no? La pava eléctrica que yo tengo, hoy no la traje, no la puse acá, pero está el video, puse un video en el canal de YouTube. Quizás la pongo el día que hagamos ejercicio, para mostrarlo. Es de 2000 watts, ¿sí? Yo medí la corriente, medí la tensión y multipliqué. Digo, bueno, tengo una pava eléctrica de 2000 watts, acá en Uno. Entrega al agua 2000 joules en cada segundo. Esos joules los puedo pensar en calorías, ¿sí? Multiplicando por 0,24. Me da 480 calorías. Bien. Y yo digo, bueno, pero 480 calorías hago calor específico por masa por delta T. Y tengo, ¿entienden? ¿Cuántas calorías? Bueno, en un segundo, ¿cuántas calorías le entregan al agua para llevarla a tal temperatura? Y así puedo llevar a averiguar el tiempo. En un segundo tanto. Ahora va, ese es el plan que les conté. Ahí va. Ahí está mi pava eléctrica. ¿Cuánta energía se requiere? Lo primero que voy a calcular es cuánta energía se requiere. Bueno, ahora ven. Para llevar el agua, no lo dice como les dije recién. ¿Cuánta energía se requiere para llevar el agua, este litro de agua, que es una masa de 1 kilogramo, desde 22 a 100 grados? ¿Sí? Acá puse el calor específico, fíjense qué raro, en vez de poner 1 caloría sobre gramos grados Celsius, puse 4,18 joule sobre gramo grados Celsius, pero en vez de poner joule puse kilo arriba y kilo abajo, kilojoule sobre kilogramo. Para poner acá 1 kilogramo en vez de 1000 gramos y trabajar con números más chiquitos. ¿Está bien? ¿Entienden el calor específico? Que no es 1 caloría sobre gramos grados Celsius, que es lo mismo. Bien. Sí, profe. ¿Estamos bien? Ah, bien. Sí, profe, se entiende. Bueno, a mí me dio esto, 326, ¿no? 4 por 1, 4 por 80, 320, así que más o menos. Kilojoule. Bien. Necesito 326 kilojoules. Calculo el tiempo, o sea, ya la respuesta. La potencia es energía sobre tiempo. Bueno, no lo hice con regla de 3 en este caso, no me acordaba. Tiempo es energía sobre potencia. La energía que necesito son 326 kilojoules. La pava es de 2000 watts, o sea, 2 kilowatts. Kilo es 1000. Listo. Me dio 163 segundos. Y 163 segundos dividido 60 te da 2 minutos y pico. 2 minutos 43 segundos. ¿Sí? O sea, 120 más 43. 120 son 2 minutos. O sea que en menos de 3 minutos calientan, llevan a hervir un litro de agua, si está a 20 grados más o menos. Dato, una información con una pava eléctrica de estas. Bueno, y el detalle de las unidades con los watts y los joules, ¿no? Acá. Joule sobre watt es joule sobre segundo. Simplifican el joule y el segundo que divide abajo se escribe arriba. Por las dudas, este segundo sale de este cociente. Bueno, no queda tanto. Este es el vaporcito que sale de la pava. Y se va. Adiós, vapor. Este es el 9 de opción múltiple de la guía. Para pensar, es muy para pensar, no es para hacer mucha cuenta. A ver, uno de los últimos ya. R1, R4 están en serie. O sea, circula la misma corriente por R1 que por R4. R2 y R3 están en paralelo, bueno, tienen la misma tensión. Dice,
que R1 es igual a R2, estas dos son iguales, y que R3 es igual a R4, pero son más chicas, ¿sí? Son la mitad que estas dos. O sea, estas dos son las más chiquitas. ¿Se entendió? Entonces, yo sé que por la corriente 1 es la misma que por la corriente 4. Pero la corriente 1, cuando se divide en este paralelo, ¿por cuál de las dos resistencias, la chiquita o la grande, va a ser mayor lo que se divide? Por la más chica pasa más corriente. Por la más chica, bien, que es R3. Entonces, a ver, pensemos entonces en lo que dijimos recién. I1 es igual a I4, anótenselo. I1 es igual a I4 porque están en serie. I3 es más grande, es mayor que I2, porque es más chiquita I3 y tienen la misma tensión. I3 es mayor que I2. Bueno, esas dos relaciones quizás nos definan la respuesta correcta. Ya Sí. podemos descartar las primeras dos, porque dice Las que primeras I1 dos. es mayor a I4. Las posibles, y la última, no se pueden dar relaciones, también es falsa, ¿sí? Ya las dimos. Entonces nos quedan entre C, D y E. Macanudo. Y que con respecto a I2 e I3, que son las últimas propuestas, dijimos que I3 es mayor que I2. O sea que nos quedamos con la D y la E. La C dice lo contrario. ¿Está bien? Bueno, entre la D y la E, en la opción del medio, en la relación del medio, entre I2 e I1, ¿cuál nos queda para elegir? ¿I2 es menor que I1 o I2 es igual a I1? Yo diría que es menor. Es menor, es parte de I1. Bien, Mauro. Porque I1 Porque después se divide entre Exacto. 3 y 2. Entre I2 e I3. ¿Sí? Bueno, es pensar nada más, ¿no? Ven que no había que hacer. Es entender las propiedades de las corrientes en un circuito serio paralelo. Ya lo encontramos. Yo hice este análisis, pero creo que ya no hace falta, ¿no? Hice el paralelo. Lo primero que dije fue que en serie I1 es mayor que I2. Ah, que I1 es mayor que I2 porque es parte de lo último que dijimos. Y taché la última. I1 es igual a I4 y es igual a I2, 3. Lo primero que habíamos tachado nosotros. Y como la resistencia 3 es menor que la resistencia 2, la I3 es mayor que la I2. Y eso fue lo que habíamos marcado. Sí, es eso. Bueno, hasta acá estamos. Hay algunos para no hacer, porque son más difíciles. No me acuerdo bien el motivo en este momento, ahora me fijo. Pero bueno. Están separados por desarrollo y opción múltiple. ¿Sí? Hay una fila más porque dice no hacer algunos, que no son los difíciles. Los que están más grandes son los más recomendados, ¿sí? Los más típicos de parcial. Y hay varios de estos que están en el canal de YouTube si necesitan verlos, cómo se desarrolla. Generalmente Ricardo Cabrera los desarrolla. Y yo hice el 32 de opción múltiple. Bueno, y todo tiene un final, ¿no? Hoy es la última teórica. Hay dos diapositivas más que si quieren las chusmeamos sobre corriente alterna. Pero no se toma, no entra en la materia. Yo les dije el otro día, alguien me había preguntado, es para chusmear nada más. O si las quieren ver, las tienen ahí en el enlace. Básicamente sobre la seguridad. La dejamos acá para estar más tranquilos. Lo pueden chusmear ustedes y cualquier cosa el jueves consultan si quieren algo de eso. Está bien. Bueno. Chan.